Que Dios me los bendiga. Un saludo para todos y muchas bendiciones y gracias por estar presente. Siempre es un placer, un privilegio y un honor el poder compartir la palabra de Dios. En esta noche quiero compartir con ustedes el mensaje del segundo ángel. Muchas veces creemos que entendemos lo que leemos o que sabemos cuál es, por así decir, el significado de algunas cosas en las escrituras, pero pasamos trabajo porque estamos aferrados a ideas preconcebidas, estamos aferrados al entendimiento que tenemos en nuestras mentes y como muchas veces nos hace sentido, pues tendemos a confiar en ello, pero no podemos confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en la palabra. Y es por eso que quiero compartir con ustedes en esta noche lo que es el mensaje del segundo ángel. Tiene que ver con la importancia de lo que hemos estado predicando, que es el clamor de medianoche, que al mismo tiempo es la experiencia del pueblo de Dios. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría tener unas palabras de oración y para aquellos que se queden para el final, cortaré la transmisión o lo que sería la grabación y les tendré un postre, les tendré una sorpresa que quiero compartir con ustedes, así que les animo a que se queden hasta el final para que lo puedan ver. Sé que el video va a estar saliendo después por las redes sociales, pero desgraciadamente no lo puedo compartir por las redes sociales por el tema de privacidad, pero para aquellos que están acá en vivo, pues tienen ese lindo privilegio. Así que, bueno, vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial y la guía de su Santo Espíritu. Me voy a rodear para aquellos que quieran unirse conmigo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tus bendiciones y gracias por el lindo privilegio que tú nos das de poder estudiar las Sagradas Escrituras. Padre, en esta noche tenemos un tema de mucha importancia, el mensaje del segundo ángel. Pedimos que tú nos des luz y entendimiento para poder entender las grandes maravillas que están escondidas dentro de este mensaje. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por tu misericordia, por tu paz que tú nos das y por tu amor y el perdón de nuestros pecados. Y al abrir las escrituras en esta noche, que nuestros corazones y nuestras mentes puedan ser tocados por la presencia de tu Hijo Cristo Jesús. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el estudio, el mensaje del segundo ángel. Hay mucho que vamos a estar cubriendo con respecto a este tema. Muchos se conocen lo que dice Apocalipsis 14 de memoria, ¿verdad? Ha caído la Babilonia y pues consideran que eso es lo que es el mensaje del segundo ángel, pero es mucho más profundo que simplemente eso. Incluso es mucho más profundo que simplemente decir que el mensaje del segundo ángel lo que encierra es simplemente, en este caso, que las falsas doctrinas ya no son parte de la experiencia o del pueblo o el corazón del pueblo y que simplemente uno sale de las iglesias caídas. Hay algo más importante que Satanás esconde y vamos a notar que tanto lo que existe hoy en contra de lo que es el tema, la organización, que es el mensaje del segundo ángel, y lo vamos a ver, tanto como hoy existe su celo, su preocupación, su temor, también existió en el tiempo de los pioneros y fue parte de la experiencia al principio del pueblo. Pero así como Dios fue guiando al pueblo hace más de casi 150 años, cuando ellos empezaron a organizarse, también hoy Él está haciendo lo mismo y la obra se va a terminar, porque el mensaje del tercer ángel es una repetición del segundo, lo único que dentro del fuerte clamor o lo que sería el clamor final que se encuentra en Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. Vamos a empezar analizando lo que dicen las escrituras. Primeramente, sabemos que el concepto de la organización es algo bíblico. El mensaje del segundo ángel, y esto es una nota, llama al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Babilonia es confusión,
no entrar en el desorden, y eso es muy importante. Babilonia representa confusión, apostasía, falsa adoración, mezcla de la verdad con el error, etc. Cuando Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, no lo conduce a una condición donde cada uno hace lo que quiere. Dios lo conduce a la unidad, al orden, a la armonía bajo su gobierno. Es por eso que esto es tan esencial. Cada vez que existe un grupo de personas, por ejemplo, conocen la verdad del Padre y del Hijo, pero no están claros en alguna doctrina, o en este caso, porque hay veces que ciertas doctrinas pueden estar confusas hasta que Dios entrega más luz. Pero si hay un grupo, por ejemplo, el Padre y el Hijo, que está en contra de algún pilar, que está en contra de algo esencial de la fe, es considerado Babilonia. Y así lo entendían los pioneros. Incluso en el libro de John N. Loughborough, Last Day Tokens, página 194, él declara que el pueblo adventista definía, en este caso, Babilonia, a cualquier mensaje que contradiga o que eche por debajo el mensaje de la hora del juicio, o sea, lo que es el mensaje del primer ángel. Y el mensaje del primer ángel incluye una lista de cosas. Y eso también lo vamos a poder ver, aunque hoy no vamos a estudiar el mensaje del primer ángel, porque ya hay muchos mensajes del primer ángel que hoy en día se entiende y se cree. Y estamos estancados, no estamos avanzando. Tenemos que avanzar. El mensaje del tercer ángel no es solamente la justificación por la fe. La justificación por la fe es parte de la experiencia de aquellos que viven el mensaje. Y algún día vamos a estudiar el mensaje del tercer ángel, que incluye la salida al campo, la reforma pro salud, la reforma en la vestimenta, la reforma en nuestras vidas, la obra médica misionera, la obra de colportaje, creo que estoy diciendo bien la palabra, colportaje, y por último, las publicaciones. Hoy en día, por ejemplo, se publican muchas cosas que hoy en día los ministros hacen, pero el llamado del Señor es que hay que volver a imprimir lo que Dios ya entregó. Ese era parte de la obra, el mensaje del tercer ángel en su tiempo, que se detuvo, porque la iglesia lo detuvo. Mensajes selectos, tomo 1. Sabemos que vino la apostasía porque se cambiaron los libros, se cambió el orden, se cambió la religión, se cambió la fe, se detuvo la obra. Satanás fue astuto. Entonces vamos a estudiar el mensaje del segundo ángel porque esto es clave para poder avanzar como pueblo. Y creo que va a ayudar mucho algunas de las citas que vamos a leer. Primeramente, Apocalipsis 14, versículo 8 y Apocalipsis 18, versículo 4. Y qué interesante que estos números se parecen tanto, ¿verdad? 14, 8, 18, 14. Cualquiera pudiera confundirse, pero dicen prácticamente lo mismo. Primeramente, en el mensaje triple angélico, en el segundo dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el 18, que es el de nuestro tiempo, y ustedes van a leer de la hermana White, que ella dice que el mensaje del segundo ángel no se cumplió por completo. Para aquellos que van a negar el tema de la organización, y lo vamos a ver que es parte del mensaje del segundo ángel, si no se cumplió en su tiempo, quiere decir que todavía está vigente todo lo que vamos a leer en esta noche para nuestro tiempo. Pero ¿qué dice Apocalipsis 18? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y algunos, y yo estaba en este campo, eso es una confesión que estoy haciendo, creía que esto se aplicaba directamente a la iglesia nominal, por su experiencia nominal, aparte de las iglesias, ¿cómo se llama esto? Protestantes, y también la iglesia católica, y bueno, cualquier otra iglesia que exista de afuera. Pero me estoy dando cuenta que esto es un llamado, cuando dice salir de ella, es un llamado en general a cualquier grupo que está en confusión, cualquier grupo que tiene falsas doctrinas, cualquier grupo que no está parado en la firme plataforma. Si nosotros notamos, cuando Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, ¿hacia dónde lo está llamando? Es una pregunta. No es hacia una mayor confusión. No es hacia la independencia absoluta, como algunos creen hoy. No es hacia una situación donde nadie rinde cuentas y cada uno establece sus propias reglas. La Escritura nos declara a nosotros en 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es interesante que aquí la palabra iglesias
Algunos lo pueden tomar como el hecho de que existe una iglesia, pero que dentro de esa iglesia verdadera hay múltiples grupos o hay múltiples iglesias. Y esto es cierto, pero también lo podemos aplicar a los grupos que han existido durante la historia. Empezando por la iglesia apostólica, pasamos entonces por la iglesia primitiva, pasamos después por el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la persecución, después de la iglesia primitiva, después de la iglesia de la persecución, entra el tiempo de la reforma, pero todavía no entramos los reformadores porque estamos hablando de los valdenses y de otros que estaban ante los años 1500. Viene entonces la iglesia de la reforma y de los reformadores viene la iglesia que Dios levantó en el tiempo de 1840, que fue bajo el movimiento milerita. Y de ahí pasamos a la iglesia adventista, el séptimo día, que es donde nos encontramos hoy, que estamos presentes en el remanente, ¿verdad? Desde el principio hasta el final, Dios no es Dios de confusión. En ninguno de estos movimientos existía confusión, aunque no tenían toda la luz y la verdad. Estaban siempre en qué cosa? Iban incrementando en la luz, iban aprendiendo en la luz, pero nunca negando ni contradiciendo lo que fue entregado. Eso es muy importante. Vemos que nosotros que era un Dios de paz. Donde hay paz hay armonía, hay respeto, hay amor, hay preocupación el uno por el otro. Incluso al final voy a hacer un llamado que hace Pablo. Hay entrega, incluso de la libertad personal. Pero bueno, eso es un llamado que va a hacer Pablo, no lo voy a hacer yo. Pero vamos a seguir adelante. ¿Qué más nos dice la Biblia? Vemos nosotros desde el principio en el Antiguo Testamento que Israel fue organizado por Dios. Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Se fue organizando el pueblo. Había líderes, habían jefes, habían ancianos, habían personas que estaban encargadas de ayudar al pueblo. Dios, número uno, aprobó este plan. Número dos, vemos, como estaba diciendo, que había líderes y especialmente de diferentes tipos. Había responsabilidades. Una palabra clave que a muchos no les gusta. Había rendición de cuentas. Y número 5, que es extremadamente importante, había orden, ¿verdad? El campamento de Israel. Más adelante, en Números, capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios declara: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Acá vemos nosotros que nada fue dejado al azar. Vemos que todo tenía orden, vemos que todo tenía propósito y vemos que todo giraba alrededor de la presencia de Dios. Y eso es clave, porque la organización aumenta que el pueblo de Dios esté constantemente en la presencia de Dios. Cuando estamos divididos, cuando estamos separados, cuando estamos independientes, se pierde por completo la reverencia y el temor hacia Jehová. Se rebajan las normas, los estándares. Cada uno ahora solamente se conforma con lo que tiene disponible y no se atreve a exigir más. Y podemos exigir más. Cuando se tratan de los estándares bíblicos, podemos exigir de nuestros líderes, podemos exigir de los ministros de Dios, porque eso es bíblico. Hay un estándar que todos tenemos que alcanzar, y mayormente los líderes. Miren ustedes, la restauración en los días de Nehemías. Vamos a leer Nehemías capítulo 4, versículo 14. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vemos nosotros que cada familia tenía una responsabilidad específica. Vemos nosotros que cada grupo sabía cuál era su tarea. Y vemos nosotros que la obra avanzó porque existía organización. Si cada uno se quedara a hacer lo que entendía y luchaba por cualquier otra razón, que no era una razón dada bíblicamente, íbamos a tener problemas. Pero siempre estamos llamados a luchar por nuestras familias. Y en específicamente quise citar el versículo 14, porque si hay en algo, hermano y hermana, que a ti y a mí nos conviene la organización, es por nuestros hijos, es por nuestras hijas. Para los hombres es por nuestras esposas y también es por nuestros hogares. Por eso es que estamos citando el versículo 14, porque verdaderamente es necesario que todos estén involucrados en la obra y en la viña del Señor. Vamos a ver ahora la iglesia apostólica, cómo ella estaba organizada. Dice Hechos, capítulo 6, versículo 3,
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Así que estamos viendo que la iglesia reconocía oficiales. Esos oficiales son las personas que oficiaban, que estaban al servicio. Número 2, vemos que la iglesia delegaba responsabilidades. Una persona no estaba al cargo de todo, ni debía de estar a cargo de todo. Ese fue el principio de la apostasía. Y número 3, la iglesia mantenía orden. Había elecciones. Tito habla un poco más de esto y es importante. Timoteo también, en el libro de Timoteo o en la carta hacia Timoteo que escribió Pablo, mejor dicho, vemos nosotros que se habla sobre la importancia de que la iglesia elija a sus líderes y eso lo vamos a ver. La sierva del Señor habla de eso. Pero yo quiero comentar algo, hermanos. Es interesante y es muy importante entender lo siguiente. Muchos creen que la iglesia entró en apostasía porque cambió sus creencias y después cambió su formato de cómo funcionaba. Ojo, no caigas en el error de Satanás. La iglesia primeramente cambió el sistema en el cual funcionaba, cambió la organización y entonces se introdujo las falsas doctrinas. Si la iglesia hubiera mantenido el sistema de organización que Dios ha puesto en la Biblia, no se hubieran introducido las falsas teorías ni las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo hubiera levantado su voz y su mano y hubiera protestado y no se hace cambio. El mismo pueblo hubiera votado a esos pastores falsos, a esos ministros falsos y la iglesia hubiera seguido en su rumbo. Pero ellos fueron inteligentes. Ellos cambiaron el formato, cambiaron el sistema, declararon que había una forma mejor, reorganizaron la organización de la iglesia. Por eso es que la hermana White dice, no podemos entrar en una nueva organización, en un nuevo sistema de organización. No podemos entrar en una nueva iglesia. Y eso fue exactamente lo que sucedió, especialmente después del rechazo que se hizo de la verdad que Dios había entregado con respecto a la lluvia tardía. El primer paso hacia la apostasía empezaron con los credos. De los credos que empezaron ellos a imponer, como dice John Loveborg en sus 4 pasos, estamos hoy donde estamos nosotros. Pero ojo, mi querido hermano y mi querida hermana, la iglesia rechazó el mensaje en 1888, pero aún no era el fin. La hermana White había llamado a los ministros a predicar el mensaje, había llamado al pueblo al arrepentimiento. Todavía Dios podía hacer una obra, pero Satanás vino e hizo de las suyas. Pocos hombres empezaron a dominar la obra y todos ellos empezaron a ocuparse en gran manera de diferentes aspectos de la obra. No quisieron dejar ir del poder. Y una vez que la hermana White se murió, ya para el 1919, que se hizo un concilio secreto de la Biblia, ya todo estaba trastornado. Y de ahí, bueno, el resto es historia. ¿Cómo era que se ordenaban a los ancianos? ¿Cómo era que la iglesia podía protegerse de malos hombres, de malos ministros? Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 14, versículo 23. ¿Quién hace al ministro? O sea, ¿cómo es que el ministro llega a ser formado o escogido o llamado? La iglesia es que constituye a los líderes. Si el hombre no es elegido por la iglesia, Dios le puede dar un don de predicar el evangelio y puede ser un gran evangelista. Pero si la iglesia no lo ha comisionado, si no lo ha constituido, si no lo ha elegido, si no lo ha llamado, si el pueblo no lo reconoce como tal y no ha hecho votación, hermano y hermana, no es un ministro de Dios. Y eso lo vamos a leer. Muchos han entrado dentro de la iglesia con, dice la hermana White, una comisión humana, no divina. Y los hombres que deben de estar avanzando la obra deben de entrar con una comisión divina, no humana. La iglesia nominal cambió el sistema. Ya no es una comisión divina en la manera en que se escogen a los hombres. Es una comisión humana. Se mandan a las escuelas de los hombres, no para que aprendan de lo que el Señor ha dado como luz, sino de las nuevas teorías, sino de las nuevas cosas. Y ellos, los líderes, los hombres que están por encima de la iglesia y el voto de la iglesia, son los que escogen a los líderes. La iglesia es lo único que tiene, si acaso un poco de control sería en sus ancianos, diáconos y directores de diferentes departamentos. Pero hermanos, eso no debería funcionar así. La iglesia debe de ser la que elige
a sus ministros, la que hace votación por sus ministros. Y si un ministro no está actuando ni está predicando de acuerdo a la palabra, la iglesia tiene el derecho de protegerse mediante el poder del voto y ponerlo en acción. Pero ¿quién puede hacer eso hoy? Muchos se molestan cuando la iglesia nominal vota a alguien por querer la verdad del Padre y del Hijo. Muchos empiezan a criticar a la iglesia diciendo que no es de cristianos, diciendo que es inhumano, diciendo que hay derechos, pero esta es la realidad. Aunque estoy altamente en desacuerdo en cómo la iglesia nominal reacciona y funciona con aquellos que creen diferente, en especial con la doctrina de la Trinidad, tenemos que entender algo. La iglesia está actuando de acuerdo a cómo ellos han instituido las cosas. Y aunque hay un manual de iglesia, es altamente ignorado, porque al final de cuentas la iglesia no es corrida ni por el manual de iglesias, ni por el voto del miembro. Es corrida por lo que viene de arriba. Satanás fue inteligente. Satanás supo que si él invertía donde el miembro elegía al líder, los líderes eran delegados en la conferencia, de la conferencia se escogían a otros líderes para que estuvieran en la conferencia general, o sea que la iglesia, el miembro, era la máxima autoridad a través de su voto. Satanás lo puso al revés. Ahora el de arriba le dice al de abajo, el de abajo al otro y entonces el otro por último al miembro. Y por eso es que estamos viviendo las experiencias que hemos vivido. Pero si la iglesia es la que estuviera constituyendo a sus obispos, que son pastores, que son ancianos, si estuviera constituyendo a sus delegados, si estuviera constituyendo a sus líderes, no estuviéramos en la situación que estamos. Así que mi hermano querido, no te desanimes si te votan de una corporación que es una nueva organización. No te desanimes si te mandan a callar en una iglesia nominal donde no es la iglesia de Dios. Te están haciendo un favor. Te están sacando de los libros del error. Y por eso debemos de dar gloria a Dios y agradecimiento. Vamos a seguir con el Concilio de Jerusalén. Porque es que sí existía una conferencia general, porque es que existe un concilio, porque es que hoy podemos tener una asociación, y vamos a explicar qué cosa es una asociación, es porque está en la Biblia. Hechos capítulo 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, líderes, a los ancianos, constituidos por los miembros de la iglesia, con toda la iglesia, los miembros de la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Ahí nosotros vemos que en la Biblia existía cooperación entre las iglesias, existía unidad doctrinal y existía organización. Ningún apóstol se autoproclamó apóstol. Y aunque Cristo llamó a Pablo, Pablo tuvo que ser ordenado por la iglesia y tuvo que aprender con Bernabé. Aunque los discípulos fueron escogidos por Cristo, ellos se hicieron iguales al lado de sus hermanos. Y al lado de 120 hombres, ellos recibieron el don del Espíritu de Dios. Porque la iglesia nos manda a todos a ser iguales. Cuando tenemos algún título, por alguna posición que se está, en este caso, oficiando, como por ejemplo pastor, anciano, diácono, en la palabra hay un título que es en general para estos hombres y también mujeres. Aunque las mujeres no pueden ser pastores, ancianos y, bueno, pueden ser diáconas, pero no pastores y ancianos. Y es la palabra ministro, de ministrar, es servir. Las diaconisas están al servicio del pueblo. Los diáconos están al servicio del pueblo. El anciano está al servicio de la iglesia y el ministro está al servicio de todos. Para eso es que se ha llamado ministerio, para servir. Porque empezando por el comandante en jefe, el rey de reyes, el hijo de Dios, el que más tiene autoridad después del Padre en todo el universo, vino a este mundo a servir y no para ser servido. Y no solamente vino a servir, se hizo igual y le lavó los pies a sus discípulos. Como maestro, él podía tener la expectativa que a él le lavaran los pies, pero no. El que es el más grande, el que más responsabilidad tiene y el que más oficia es el que más tiene que servir. Y ese debe ser el ejemplo. El peligro de no tener organización en nuestras vidas, en nuestras iglesias, se encuentra en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto no es presentado como una virtud, mi querido hermano y mi querida hermana, y en eso estamos hoy en día. Hoy en día hablamos de lo independiente como una virtud.
No es una virtud. Es presentado como una condición de apostasía y desorden. Cuando cada persona se convierte en su propia autoridad, surge la confusión. Este dice que es de esta manera. Aquel se levanta y dice que es de esta otra. Y aquel otro viene y impone que no, que tiene que ser esto otro. Se levantan los vientos de doctrinas. Y precisamente eso es lo que representa Babilonia. Por eso es que, ¿qué cosa es Babilonia? Desorganización. ¿Qué quiere decir salir de ella, pueblo mío? Sal de la desorganización. Tú puedes salirte de la iglesia nominal, tu nombre puede ser limpiado de los libros del error, pero si tú te quedas independiente y te quedas metido en el medio del error, estás igual o peor. Porque muchas veces muchos salen de la iglesia nominal y en vez de mejorar, en vez de vivir una vida más consagrada al Señor, viven en más desorden. Porque es importante que nos reunamos. Es importante que nos congreguemos para poder animarnos a seguir en el camino de la consagración. Pero Satanás es astuto, divide y conquista. El remanente de Apocalipsis está unido. Dice la palabra de Dios, después del mensaje de los tres ángeles, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es una declaración de cualquiera que se puede dominar. Bueno, yo guardo los mandamientos y tengo la fe de Jesús. Es una declaración que muestra que hay unidad. Un mensaje mundial requiere predicadores, requiere iglesias, requiere ancianos, requiere diáconos, requiere obra misionera, requiere publicaciones, requiere administración fiel de recursos, requiere cooperación entre creyentes. Eso no se puede lograr estando todos independientes y cada uno haciendo lo que entiende y como le dé la gana y como quiera. Por esa razón, James White y otros pioneros concluyeron que alguna forma sencilla de organización era necesaria para cumplir la misión que Dios había dado al movimiento adventista. Y bueno, hasta aquí ha llegado el sermón. Esa ha sido la enseñanza doctrinal. Que Dios me los bendiga. Vamos a terminar con unas palabras de oración para cerrar con el estudio de esta noche. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por el llamado que tú nos haces mediante tu palabra. Un llamado de unidad, un llamado de morir al yo, un llamado de entrega, un llamado de mansedumbre y humildad, un llamado que solamente el Espíritu de Cristo puede lograr en nuestros corazones. Padre, estamos pidiendo que tu pueblo entienda la importancia de la organización, que tu pueblo entienda la importancia de estar unidos, que tu pueblo entienda la importancia de avanzar hacia adelante como un ejército, porque aún somos la iglesia militante y no hemos obtenido nuestra victoria. Pero el Cordero, tu Hijo, nuestro Rey de Reyes, nuestro comandante en jefe, nos está haciendo un llamado a las filas, que nos paremos todos perfectamente organizados en esta tierra, que salgamos adelante, que cada paso en esta marcha sea una proclamación del mensaje de los tres ángeles, que sea un ejemplo de la unidad que hay en Cristo Jesús, que sea no solamente, Padre, un milagro, sino una experiencia que pueda corromper, que pueda romper los corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne, para que puedan recibir tu espíritu y tu palabra. Padre, estamos aquí reconociendo que tú eres el único Dios verdadero. Reconocemos que no tenemos evangelio si no fuera por tu sacrificio al entregar a tu Hijo Cristo Jesús. Reconocemos que no podemos hacer nada sin nuestro Redentor. No podemos hacer nada sin la autoridad que Él ha recibido. No podemos hacer nada sin su presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a cumplir solamente tu voluntad. Y quita de nuestras mentes y nuestros corazones las ideas humanas y permítenos ser uno con ese pueblo que pasó al descanso y que levantó en alto el estandarte, y que nosotros podamos ser dignos de acercarnos a ese estandarte y de levantarlo y mantenerlo en alto, porque ese es el estandarte ensangrentado de Cristo Jesús y el que nos va a asegurar la victoria. Te lo pedimos todo, no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, y oramos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén.